Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace muchísimo presentar a una de las más grandes figuras del Club Sport Cartaginés y de la selección nacional, el futbolista Leonel Hernández Valerín. Él nos recibe aquí en su casa de habitación y por supuesto que don Leonel, para nosotros es un privilegio, una enorme satisfacción poder conversar con usted y contarle a los queridos telespectadores pues muchas facetas acerca de su carrera como futbolista. Muchas gracias, muy amable. En nombre de mi familia, en el propio, le damos a usted las gracias y a todos sus compañeros por esta gran oportunidad que nos dan y que sean bienvenidos, se sientan bien cómodos acá. Gracias, don Leonel. Iniciamos. ¿Cómo llega al fútbol, Leonel Hernández? Bueno, yo creo que desde que nací, me parece que nací con una bola de fútbol, ¿verdad? Porque de muy pequeño que yo me acuerdo ya jugaba fútbol. Yo me inicié en los Mosquitos del Cobado, en 1956. Le contaba que el director de ese colegio era don Carlos Aguilar, de grata memoria, quien fue, pues lógicamente, mi primer entrenador, ¿verdad? Claro. Ahí iniciamos. Eso lo hicimos porque Cartagena no tenía mosquitos en ese entonces. Ajá. Entonces nos fuimos a jugar con el Cobado, los Mosquitos, ¿verdad? Luego de ahí pasé ya en 1957 en las ligas menores de Cartagena y ya en infantiles. En infantiles. De ahí jugué de 1957 a 1961 en infantiles y juveniles, ¿verdad? Y ya luego sigue otra historia. Claro. Sí. Quemando esas etapas, ¿cuánto tiempo transcurrió, don Leonel, para llegar ya con su formación a formar parte de la primera división? En el año 62 hubo un campeonato centroamericano del Caribe y del norte, ¿verdad? En Panamá, no sé si usted se acuerda, en 1962. Ahí se formó una selección muy interesante. Recuerdo a Edgar Marín, Fernando Hernández, etcétera, grandísimos jugadores, ¿verdad? Melo Cruz, Tulio Albeño López, etcétera, ¿verdad? De ahí, cuando nosotros vinimos de la selección, nos ascendieron directamente a la primera división. Ahí llegaron a primera. Sí, no pasamos por ninguna otra división. Antes había reservas, que le llamaban, ¿verdad? Claro, terceras. Sí. Nosotros pasamos directamente a la primera división en el 62. En el 62. ¿Y cómo se convierte, cómo llegan ustedes en el Cartaginés en esa época? Deduzco que un equipo plagado, ¿verdad? De estrellas en ese momento. ¿Quién lo recibe? ¿Quién es el entrenador en esa época? En ese entonces era don Pachico Sánchez, el entrenador, sí, de grata memoria, ¿verdad? Sí, y el presidente fue el presidente del Cartaginés, ahorita no me acuerdo, ¿no? Es el que toda la vida tuvo la funeraria La Última Joya. Ajá. Ese fue el que me recibió, ¿verdad? Y me presentó a los compañeros y todo, y lógicamente uno, toda esa edad recibiendo esos grandes personajes, uno pues de momento está cohibido, ¿verdad? Y un poco hasta medio preocupado, pero poco a poco los mismos compañeros lo van a uno encaminando, ¿verdad? En el asunto y gracias a Dios pues ahí estuve, ¿verdad? Claro. ¿Recuerda el debut de Leonel en la primera división? Cómo no, perfectamente lo recuerdo, fue contra el Club Sport Herediano aquí en Cartaginés, sí. ¿Cómo le fue en ese partido? Pues yo me imagino que bien, ¿verdad? Porque no me acuerdo muy bien, estaba muy nervioso. Lo que sí me acuerdo perfectamente era que el portero era Hernán Alvarado, que después fue un gran amigo mío, sí, ¿verdad? Porque fuimos colegas, inclusive de estudios, ¿verdad? Estudios. Y el defensa derecho era el Macho Chávez, nunca se me olvida porque era el que me marcaba, ¿verdad? Álvaro Chávez. Álvaro Chávez. Claro. Los dos de grata memoria, ¿verdad? Los dos de grata memoria, sí, por supuesto. Sí. Y llega en ese encuentro, ¿qué sigue más ahí, Leonel, a partir de ese momento? ¿Ya llegó de titular o tuvo que esperar un tiempo más para incorporarse? Bueno, yo combinaba la posición, pues yo jugaba en ese entonces, siempre jugué de extremo izquierdo. Sí. Y el que estaba en ese entonces en Cartagena era ni más ni menos que Alexis Goñi. Sí, que hemos sido grandísimos amigos. Cabecita de oro, ¿verdad? ¿Cómo no? El hombre que más goles anotó, según se dice, de cabeza, ¿verdad? ¿Cómo no?
Por cierto, está postulado para la Galería del Deporte ahora este año, ¿verdad? Alexis, sí. Un justo merecimiento, ¿verdad? No, A un gran deportista. Grandísimo amigo, grandísimo compañero, ¿verdad? Sí. Y entonces nos alternábamos, ¿verdad? Alternaban. Sí, ellos ya casi estaban terminando porque ellos empezaron pues varios años antes que yo, ¿verdad? Y ahí nos fuimos acomodando, ¿verdad? Hasta que ya luego yo agarré la titularidad no por méritos tal vez propios, pero sino también por retiro de Alexis, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda el primer gol? No, mira que no lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. No. Porque transcurrieron los años y bueno, muchos goles, ¿verdad? Sí. Salieron de su pierna izquierda, ¿verdad? Y de su cabeza también, ¿verdad? Algunos de la cabeza. Algunos sí. de cabeza. Sí. Lionel, ¿cuándo llega ya a consolidarse? Es decir, ya a consolidar en el equipo y a quiénes se encuentra de compañeros en ese equipo. Bueno, eso fue en el 62. Ya en el 63 se forma aquel famoso equipo Ballet Azul, ¿verdad? El Ballet Azul, sí. Con grandes figuras como Rubén Meneses, Fernando Jiménez, Rodolfo Madrid, Tarcisio Guillén, Pelirrojo Córdoba, El Feo Rojas, Piche García, Wally Vance, etcétera, ¿verdad? Una playa de grandes. Cómo no, ese equipo pues que hizo historia, ¿verdad? La gente lo recuerda siempre, ¿verdad? Eso fue en el 63, ese equipo estuvo más o menos 3 años, ¿verdad? Lo más sí. Entonces ya en realidad estábamos ahí pues consolidados, ¿verdad? Ya como jugadores de Cartaginés. Claro. Lionel fue uno de los futbolistas que supo combinar muy bien el fútbol con el trabajo, ¿verdad? Se le daban oportunidades para entrenar y para estudiar. Sí, como no, bastante. Digamos, yo tuve, gracias a Dios, jefes en el banco. Yo trabajé para el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, ¿verdad? Y tuve jefes muy comprensivos, ¿verdad? Bastante deportistas. Y nosotros entrenábamos 2 veces por semana, martes y jueves nada más. Ajá. De 11 a 1 de la tarde, imagínese usted. Pero en ese entonces yo tenía que volver a trabajar, lógicamente, a la 1 de la tarde. Entonces yo pedía permiso 15 minutos antes de las 11 y 15 minutos después de la 1. Eso sí, le tenía que reponer el tiempo a mi jefe. Así yo tenía que reponérselo, sí. ¿Verdad? Y lo hacía con mucho gusto. Y se reponía mal, ¿verdad? Eso no había problema. Pero ese era el método que había antes, ¿verdad? Entonces se combinaba muy bien los estudios con el fútbol, porque no se era solo profesional del fútbol, más bien. Claro. Más bien yo diría que el trabajo era más importante que el fútbol, ¿verdad? En ese entonces. En ese entonces, sí, por supuesto, no? Claro. Sí. Porque era el modo vivendi, ¿verdad? ¿Cómo no? Quizá el fútbol era como una extrita por ahí, ya ganaban, sí, ya. Sí, pero muy poco, ¿verdad? Muy poco. En realidad ese término que usted usa, sí, era como una extra, el fútbol al trabajo. Estudio, sí, cómo no. Importante, ¿verdad? Sí. Lionel, quien le recuerda y quien le vio jugar, ¿verdad? Pues fue uno de esos futbolistas que daban espectáculo, ¿verdad? Que el público se ponía de pie para ver sus corridas, ¿verdad? Su regate, su pierna izquierda, ¿verdad? Que la movía a placer, ¿verdad? Fueron muchas satisfacciones, Lionel, que lo que le dio el fútbol a usted y usted al aficionado, por supuesto. Claro que sí, cómo no, pues en realidad, en el caso mío yo siempre pues jugué porque me gustaba jugar, ¿verdad? Es decir, lo hacía porque me sentía mucho placer jugar, ¿verdad? Tal vez nunca pensar en ese tiempo en vivir de eso, ni mucho menos hacerse rico, ¿verdad? No, ni mucho menos. Entonces, gracias a Dios, pues, le dio unos ciertas facultades y lo que hacíamos era ponerlas en práctica, nada más, ¿verdad? Claro. Pero, Lionel, el futbolista tenía más creatividad o quizá en algunos momentos había hasta que salirse del libreto para crear algunas jugadas ahí espectaculares, bonitas. Sí, yo creo que uno tenía más libertad que ahora. Sí, ahora me parece a mí que hay mucho esquema donde cada uno tiene una función muy definida, ¿verdad? Y difícilmente puede salirse del esquema, ¿verdad? Antes no, antes había más posibilidad, ¿verdad? Más libertad, ¿verdad? Entonces jugaba uno tal vez más a gusto, ¿verdad? Un fútbol más ofensivo. Por supuesto no tan defensivo como ahora. Por supuesto que sí, claro. Que sí. Sí, porque jugar en función, por ejemplo, yo recuerdo que interior derecho, que interior izquierdo, que puntero derecho, que puntero izquierdo, que el centro delantero. Yo no sé, pienso que el fútbol perdió en
alguna oportunidad esa belleza cuando uno veía un puntero izquierdo internarse por su sector, enviar al centro y entrar al centro delantero para rematar, Ajá. o la pelota pasada para que llegara el puntero derecho también a hacer una jugada? Sí, claro, nosotros la mayor parte del tiempo yo jugué el sistema 4-2-4, ¿verdad? 4-2-4, Sí. claro. Y ya al final, al puro final ya estaba el 4-3-3, ¿verdad? Ajá. Ya cuando empezaron a hacerse los esquemas defensivos, ¿verdad? Y de ahí para atrás, ¿verdad? Ya después 4-4-2, hasta ahí, ¿verdad? Sí. Claro. Hasta este momento que juegan con un solo delantero, pero esos eran los sistemas que jugábamos, Eran ¿verdad? los sistemas, claro. ¿Con quiénes se entendía más usted en la línea delantera? Es decir, que con solo volverse a ver ya sabía usted dónde estaba la pelota. Ah, bueno, por ejemplo, compañeros como Wally, Claro. Feo Rojas, el Macho Coto, que llegó un poquitico después, Pelirrojo Córdoba, Tarcisio Guillén, ¿verdad? Con ellos, y luego muchos que vinieron después, ¿verdad? Bien, ¿no? Jorge Di Palma, que en paz descanse, hace sí, poquito se murió, ¿verdad? claro. Sí. Entonces teníamos muy buen entendimiento, ¿verdad? Muy buen entendimiento, sí. Claro. Lionel, las defensas esas rígidas a las que se tenía que enfrentar, ¿verdad? De hecho, un delantero con una habilidad y una picardía tremenda. ¿Qué era más difícil ahí para pasar, verdad? Bueno, ya mucho, ¿verdad? Sí. Imagínense que en el tiempo ya al principio, por ejemplo, en los equipos donde estaba Palomino Calvo, el Macho Agüero, Por supuesto. jugadores de ese tipo que ojalá que estén oyendo y viendo el programa, que yo los aprecio mucho, los respeto mucho, ¿verdad? Los respetaba como jugadores y como personas, ¿verdad? Riguín Sandoval, Riguín. Catatillo Sánchez, Catatillo, en ese equipo Richard González, claro. sí, que aquel El famoso diseño. Tigre Briseño. Claro. Aquel famoso equipo de Uruguay de Coronado que fue campeón en el 63, que le decían los Tupamaros, Los Tupamaros. con todo el respeto, ¿verdad? Claro, Entonces por era supuesto. cosa seria meterse Sí, ahí, ¿verdad? era muy serio. Pero claro. bueno, era parte del juego, ¿verdad? Había que hacerlo, ¿verdad? Sí, claro. Había que de hecho, ante esos defensas había que inventar algunas cosas, por supuesto, Lionel. Sí, no, y ser cauteloso, ¿verdad? Sí, bien. Sí, cómo no, porque la verdad es que yo creo que por lo menos yo nunca vi mala intención en ellos, nunca En la vi. ellos. Nunca la vi, eran demasiado fuertes, pero yo nunca vi mala intención, en realidad no. Tengo que hacer honor a la verdad en que ellos en ese sentido sí eran muy decentes en ese sentido. Muy decentes ¿verdad? en Sí, ese sentido. claro que sí. Lionel, una de las consultas que yo le hago a los futbolistas que como usted integraron ese famoso ballet azul y posteriormente, generaciones de otros futbolistas, ¿qué sucedió en ese momento en el que ustedes, un equipo tan brillante, tan sobrado, como para lograr un campeonato, no se logra, ¿verdad? En esa época. Yo siempre he creído que ahí lo que a nosotros nos faltó fue un poquito de banca, tal vez. Digamos, pues con el respeto de los compañeros que quedaban por ahí, ¿verdad? No es que no estaban a la altura, sino que tal vez el entrenador, digo yo, tal vez no manejaba bien esa situación, porque inclusive nosotros, más de uno, tuvimos que jugar en algunos partidos lesionados, ¿verdad? Lesionados. Sí, cómo no, sí. Y entonces era muy difícil, ¿verdad? Y llega el momento en que ya de los otros equipos llevan ventaja en ese sentido, En ese ¿verdad? sentido. Sí, aparte de que eran grandes equipos, ¿por qué no decirlo, verdad? La verdad es que en ese entonces Saprissa, Alajuela, Heredia, el Uruguay de Coronado, el mismo Limón, eran grandísimos equipos, ¿verdad? Tampoco es que eran muy fáciles de vencer, ¿verdad? Claro. Pero esa era la razón principal, ¿verdad? Esa era la razón principal. Sí, cómo no. Sí. Entrenadores buenos, regulares y de los otros también. ¿Cómo? No, yo creo que todos son buenos. Sí, todos sí, son buenos. todos buenos. Sí, ¿De quién no. aprendió mal, Daniel, Sí, cuando sí. llegó al Cartaginés, por ejemplo? Bueno, de todo se aprende, siempre los entrenadores transmiten conocimientos, ¿verdad? Enseñanzas, ¿verdad? Nacionales y Sí, extranjeros. nacionales y Usted extranjeros, también. cómo Claro. no, sí. Sería injusto citar solo a uno o dos, ¿verdad? Porque en realidad de todos se aprende, ¿verdad? Todos fueron grandes maestros, ¿verdad? Y de todos, yo aprendí muchas cosas Aprendí buenas, ¿verdad? muchas De cosas, todos, sí, cómo no. Lionel, siempre algún futbolista o algún deportista se inspira en alguien. ¿Usted tuvo algún futbolista de inspiración para usted llegar a decir, bueno, a este me gustaría llegarle, me gustaría imitarlo? Sí, claro, sí, siempre. Había dos jugadores que yo tuve de referencia. Una vez vino un equipo argentino, que no me acuerdo cómo fue el nombre, que traía un jugador que se llama Desiderio. No sé si usted lo oyó decir. Yo leí algo acerca Bueno, de Desiderio. es un jugador que entraba
Él entró de cambio como en el segundo tiempo y era todo desgarbado. Como tipo Garrincha. No, Garrincha era muy bien presentado. Más bien presentado. Garrincha era desgarbado, pero físicamente. Sí, claro. Él era desgarbado en su manera de vestir y todo eso. Sí. Ya, claro. Sí. Y entonces yo no sé por qué esos atabares de la vida, yo fui a ver ese partido y me quedé viendo ese jugador. Bueno, algo extraordinario, ¿verdad? ¿No recuerda con qué equipo venía? No me acuerdo del equipo. No me porque acuerdo. aquí vino Banfield, Sí, no me acuerdo. River Plate, No me varios acuerdo, equipos sí. de Argentina, ¿verdad? Eso es un dato que vamos a averiguarlo por ahí. Claro que sí, qué importante. Bueno, ese jugador fue ¿Y qué inspiración. tenía, Leonel? Sí. De todo. De todo. De todo. Habilidad, dribbling, velocidad, inteligencia, ¿verdad? Y entonces, y tenía una cuestión que yo le copié a él, que jugaba con las medias caídas. Y yo toda la vida jugué con las medias caídas. Sí, nunca pude jugar con las medias arriba, ¿verdad? ¿Qué era, Leonel? Como tipo de amuleto. ¿Se sentía bien así? No, era que no. En realidad me sentía un poco incómodo con las medias arriba. Sí, entonces siempre las jugué con las medias abajo, ¿verdad? Claro. Sí. Y el otro jugador en que sí, definitivamente, ya muy conocido, que era Alvarito Murillo. Bueno, un señor, ¿verdad? Un genio, dicen, ¿verdad? Que se adelantó mucho, más bien al fútbol. Un crack de cracks, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que esos eran los referentes, ¿verdad? Claro. Sí. Leonel, 164 goles están en la historia, según ¿verdad? Lo que se ha sacado en la historia, ¿verdad? ¿Cuál de estos 164 goles disfrutó más? Bueno, creo que todos. Todos, porque uno como jugador, el anhelo es, más si es delantero, sí. El anhelo es anotar. Es anotar. Bueno, y cada vez que uno anotaba un gol es una alegría tremenda, ¿verdad? El proceso de selecciones fueron varios, ¿verdad? Para diferentes etapas. Ah, sí, cómo no, sí. Claro, sí. Sí, yo estuve en las selecciones desde la que se formó en el 63 en adelante hasta como en el 75 por ahí. Inclusive para competir por varios campeonatos mundiales, ¿verdad? Del mundo, sí. Sí, cómo no, sí, me acuerdo. Y después participé en las selecciones del 63-65 también, que jugó los torneos centroamericanos, que fuimos campeones invictos, ¿verdad? Campeones invictos. En esos dos torneos, sí. Después para el Mundial de Alemania, el Mundial de México, ¿verdad? En esos dos participé también, sí. Claro. ¿Cómo no? Que por cierto, en esas épocas, mucha gente dice, bueno, pues, ¿por qué Costa Rica no estuvo ahí? Pero había que ver, es decir, solo hay una plaza. Solo había una plaza, sí. Plaza, y esa la ganaba México siempre, al final. Siempre, sí. Al final. Aún cuando la selección estuvo muy cerca, ¿verdad? Sí, claro. La selección estuvo muy cerca de ir a un campeonato mundial, ¿verdad? ¿Cómo no? Entiendo que una oportunidad era un empate lo que le faltaba, ¿verdad? Sí. Y los equipos de las Antillas, los equipos de esos lugares le hacían la vida imposible, ¿verdad? La selección. Bastante, ¿cómo no? Claro que sí. Claro. Sí. Leonel, goles memorables también con la selección. Bien, sí, bastantes, ¿verdad? En realidad, torneos, bueno, en giras al exterior y en torneos centroamericanos, aquí en eliminatorias y siempre, y como le decía antes, todos los goles son memorables, sí, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Y es para irlos destacando y como dice usted, una alegría que significa, ¿verdad? Claro. El éxtasis, ¿verdad? ¿Cómo no? De un futbolista, la celebración del gol, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Leonel, a través de su historia y siendo un futbolista tan completo, ¿recibió usted oportunidad, o más que oportunidades, ofertas para ir al exterior? Ah, sí, cómo no, sí. Tuve ofertas, yo tuve ofertas de equipos salvadoreños, Colombia, de Venezuela, y la más importante fue una oferta de un equipo brasileño, que vino un equipo brasileño aquí. Sí, por cierto era el Botafogo, no el Botafogo de Río, sino era el de Riverao. ¿El que jugaba Garrincha? No, el otro. El otro vino aquí a jugar y hicieron una oferta, sí, pero la verdad es que en ese entonces yo estaba trabajando y estaba muy bien instalado y lo comenté con mi familia, principalmente mi papá y bueno, me aconsejó de tal manera que yo desistí de la oferta. Pero no me pesa definitivamente, bueno, ¿verdad? Pues, no me pesa. Usted, claro. Porque existe en la historia también de futbolistas que recibieron las propuestas los dirigentes, pero ellos nunca se las remitieron a los jugadores, ¿verdad? También. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Claro, sí, cómo no. Claro.
Sí, por dicha tuve esa oportunidad, ¿verdad? Pero, repito, no me pesa, ¿verdad? Porque gracias a Dios pude hacer mi vida a través de mi trabajo, ¿verdad? Y aquí estamos. Claro. Leonel, a través del fútbol conoció bastantes países. Sí, cómo no, bastante, bastante, sí, digamos, de Estados Unidos para acá, todo el área, ¿verdad? Después Panamá, Venezuela, Colombia, ¿verdad? Las islas estas del Caribe. Cómo no, el Caribe, Surinam, Trinidad, Jamaica, Aruba, sí, todos estos lugares, ¿verdad? Ujú. Qué importante. Estamos conversando con una de las glorias del fútbol nacional, Leonel Hernández Valerín. Leonel, ¿en qué momento, bueno, cuántos años globales al fútbol dedicó? Desde sus inicios, que llegó a las juveniles, ¿verdad? Yo jugué, hasta su retiro. sí, yo jugué solo con Cartago, ¿verdad? Solo con Cartago. Solo con Cartago. Sí. Jugué desde 1957 hasta 1978. Fueron 21 años en ese proceso, ¿verdad? Solo con Cartago, ¿verdad? Solo con Cartago. Solo con Cartago. Es más, y con la modestia del caso ahí, o la modestia aparte, yo creo que ningún jugador ha jugado tantos años para una divisa. Bueno, no sé, y tantos creo que partidos, ¿verdad? También. Ah, sí, imagínense. Un registro enorme, ¿verdad? Ajá, en sí. cuanto a partidos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Qué importante. Ese cartaginés desde niño lo llevaba en el corazón. Ah, sí, cómo no. Claro. En el corazón. Claro que sí. Qué bueno. ¿Cómo no? Leonel, dentro de los reconocimientos que se hacen a deportistas, ¿ha recibido usted por parte del cartaginés reconocimientos? Sí, cómo no, sí. Por lo menos sabemos que retiraron la camiseta número 11, ¿verdad? A pesar de que no ha habido una ceremonia así, pues muy formal, quizás, sí, pero sí fue comunicado que fue retirada la ceremonia. Y, perdón, la camiseta. Y hay una gradería que lleva el nombre de mi persona ahí en el Estadio Cartago. Sí, una placa, ¿verdad? Hay una placa, sí, que una gradería del lado este, ¿verdad? Ajá. Sí. Después tuve la gran dicha de que fui nominado a la Gradería del Deporte, soy el número 100, ¿verdad? El número 100, bueno, sí. Imagino el número redondito, ¿verdad? También. Sí, imagínese usted, claro. Sí, el número 100 de la galería. Hace poco, ¿verdad? Se produjo No, su hace varios años, hace varios años, sí. Yo creo que hace como 9 o 10 años, 9 o 10 años, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Claro. Leonel, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ve el fútbol actual? Pues yo lo veo muy diferente, ¿verdad? Antes del fútbol me parece a mí que era más técnico, ¿verdad? Más fluido, ¿verdad? Más agradable a la vista, por decirlo de alguna manera. Ahora yo lo veo más tosco, ¿verdad? Con sistemas muy rígidos. Los jugadores los preparan como para ser más atletas que futbolistas, ¿verdad? Al contrario de antes, ¿verdad? Que era más técnica que fuerza, ¿verdad? Y entonces yo he visto esas dos etapas y, bueno, lógicamente me gustaba más la de antes, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Claro. Pero sigo siendo un gran fiebre del fútbol, ¿verdad? Claro. Sí, cómo no. ¿Apoya siempre a la selección? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero ya no va con regularidad a los estadios. No, pues en realidad, más que todo por falta de tiempo, ¿verdad? Ya los domingos, pues, a veces que si no vamos a la mejenga, pues algo con la familia, ¿verdad? Dedicarle el tiempo a ellos, ¿verdad? Claro. Sí, porque en algunos años no podía dedicarle ese tiempo, ¿verdad? Exactamente. Claro que sí. Don Leonel, 3 campeonatos mundiales ha asistido Costa Rica. Italia 90, para muchos ha sido la mejor presentación que Costa Rica haya realizado. Corea, Japón, Alemania, 3 campeonatos mundiales. Y lastimosamente se ve como que no se ha aprendido mucho, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Porque estamos a punto de quedar fuera, ¿verdad? En esta eliminatoria. Sí, yo no veo que ha habido un auge en el fútbol, ¿verdad? Ha habido más bien como un pequeño retroceso, ¿verdad? O un estancamiento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues uno, como fiebre de fútbol, le preocupa eso, ¿verdad? Porque uno ve los torneos locales, ¿verdad? Y con el respeto de todos y de todo, no son gran cosa que digamos, ¿verdad? Y más ahora que se tiene al alcance el fútbol español, el argentino, el italiano, a través de cable, el fútbol mexicano, ¿verdad? ¿Cómo no? Torneos tan competitivos. ¿Cómo no? Después, yo creo que aquí se tiene un poquito abandonado todo lo que es inclusive la infraestructura física. Uno ve los estadios aquí en Costa Rica y bueno,
¿verdad? Son los mismos de muchos Sí, años. sí. Pocos renovados. Exactamente, como que no es agradable ir a los estadios, ¿verdad? No es atractivo. No es atractivo, Claro. ¿verdad? Entonces, entonces uno los compara con los otros estadios. Por ejemplo, usted citó el fútbol mexicano. Sí. Y el fútbol español ni se diga, y alemán, Claro. ¿verdad? Entonces uno ve esas grandes instalaciones. Bueno, ve las canchas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el grandísimo problema del clima, pero las canchas son muy malas para practicar el fútbol. Por supuesto. Pocos equipos son los que aquí mantienen, bueno, ahora la novedad, la sintética, ¿verdad? Sí. La cancha sintética. Para muchos una solución, para otros no es la solución, ¿verdad? Exactamente. También. Sí. Pero qué lástima, don Leonel, que haya decaído, ¿verdad? Tanto el fútbol, campeonatos poco competitivos, 2 campeonatos de un año, ¿verdad? Ahora, 2 medios campeonatos. Esto, sí, tendrán lógicamente que nuestros dirigentes, de verdad, ponerse a meditar acerca del futuro de nuestro fútbol, ¿verdad? Para más adelante, ¿verdad? Claro que sí. Don Leonel, yo le dejo la despedida, ¿verdad? Para quienes le vieron jugar, para quienes no le vieron jugar, indicarles que, bueno, se perdieron demasiado, ¿verdad? Ver un crack, ¿verdad? Como Leonel, ¿verdad? Y también pues que sirva esto como un ejemplo para estos futbolistas que arrancan, ¿verdad? Que inician en esta disciplina tan bonita como es el fútbol, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias por esas palabras y como le dije al principio, yo le agradezco a usted y a todos sus colaboradores por esta oportunidad, ¿verdad? En nombre de mi familia, en el mío propio, le damos las gracias por esta visita, aquí es su casa, cuando gusten pueden venir a hacerlo cuando quieran, ¿verdad? Estamos a la orden. Claro. Leonel, un consejo ¿cuál es el secreto para mantenerse así? No, nada más hacer ejercicio, ¿verdad? hacer ejercicio, nada hacer más, ejercicio. hacer ejercicio, nada más y comer bien. Dejó el fútbol, ya pensionado, y ahora se dedica a descansar, pero sin descuidar el ejercicio. Sí, señor, correcto. Sí, gracias, Leonel, de verdad que ha sido un privilegio. Igualmente. Ha sido un honor para mí y sé que los queridos telespectadores han disfrutado mucho de esta entrevista. Muchas gracias, muy amable. Bien. Para la sección, ellos hicieron historia. Hoy nos ha complacido muchísimo reiterar pues el agradecimiento a don Leonel Hernández, que nos ha recibido aquí en su casa para compartir muchas y muchas cosas acerca de su brillante carrera como futbolista.